es Creadoras. El día de hoy nos acompaña la maestra Berta Goitia Hidalgo. Aquí, algo de su historia académica y su experiencia laboral. Berta Goitia Hidalgo es licenciada en Trabajo Social por la Escuela de Trabajo Social de Zacatecas y maestra en Psicoterapia Familiar y de Pareja por la Secretaría de Educación y Cultura. Ha obtenido diplomados por su formación como auditora interna por la Consultoría de Negocios SC, certificada en Competencia Laboral por el CONOCER, Violencia de Género y Políticas Públicas por la UAS. Seminario profesionalizante en Problemáticas de Género, también por la UAS, Terapia Cognoconductual en casos de violencia y equidad de género, así como diploma en el Manual de Funcionamiento Humano por The Gomex Institute. En el periodo 2010-2011 fue designada promotora de la no violencia del INMUSA y vocal del Comité de Equidad de Género. En 2004 fue reconocida por su desempeño académico en la licenciatura de Trabajo Social. 6 años después, el SUTSEMOB reconoció su trabajo como servidora pública del Gobierno del Estado. Fue también jurado dictaminador de curso de Periodismo con Igualdad, moderadora del Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Género y moderadora en el primer coloquio de investigaciones sobre mujeres y perspectiva de género. Además, cuenta con reconocimientos por su formación como instructora del programa de jornaleros y jornaleras agrícolas, como instructora para capacitadoras de género. Ha impartido diversas conferencias, entre las que destacan Perspectiva de la equidad entre los géneros, Violencia contra las mujeres, Derechos humanos de las mujeres, Identidad femenina y estructura, Los hijos e hijas, Conflicto de intimidad en la pareja postmoderna, Ciclo de talleres de potenciación y adelanto de la mujer, Género y medio ambiente, Seguridad pública con perspectiva de género, Prevención de la violencia desde la familia y violencia en el noviazgo. Inicia su experiencia laboral en 2004 como maestra interina de la Escuela de Trabajo Social de Zacatecas. En 2005 se integra a INMUSA como trabajadora social. De mayo 2010 a enero 2012 fue coordinadora de enlace interinstitucional en INMUSA y ese mismo año fue designada coordinadora de capacitación y educación especializada y jefa de capacitación, puesto que ocupa actualmente. Berta Goitia Hidalgo y nos acompaña hoy en Creadoras. Es maestra en Psicoterapia Familiar y de Pareja. Berta, muchas gracias por acompañarnos aquí en Creadoras. Al contrario, Zulema, para mí es un gusto poder estar contigo y estar con todas y con todos ustedes. Berta, platícanos de tus inicios en esta trascendental carrera para las mujeres y para las familias zacatecanas. ¿Dónde naces? ¿Cómo se llama la comunidad, Berta? ¿Dónde naces y luego el traslado acá a Zacatecas y tu labor como profesional? Yo nací en una comunidad llamada El Fresno, en el municipio de Zainalto. Es una comunidad muy pequeña, el municipio también lo es. Ahí cursé mis estudios, primaria, secundaria, preparatoria pues en la cabecera municipal. Después de ello pues me vine a estudiar la licenciatura en Trabajo Social y desde entonces he estado radicando aquí en el estado de Zacatecas. Afortunadamente en mi familia, sobre todo mi mamá, mi papá, todas mis hermanas, sobre todo hermanas, solamente tengo 2 hermanos, pues he tenido gran apoyo de ellos y me han impulsado, ha sido como un motor muy importante para el progreso y para mi bienestar y para buscar siempre nuevas formas y mejores formas de vida. Cuando yo vine a Zacatecas a cursar la licenciatura en Trabajo Social, pues me di cuenta de que hay otras áreas de oportunidad, me di cuenta también de que ahora sí que las metas uno se las pone y que en el lugar donde estés siempre está bien que yo lo diga, siempre he sido una joven donde me he desempeñado muy bien académicamente y bueno, un poco hablaba, yo decía, bueno, pues es un contexto muy pequeño, la competencia puede ser muy, muy corta, pero en los espacios donde he estado pues me he desempeñado muy bien
bien en trabajo social, logré ser el primer lugar de aprovechamiento y así me he desempeñado en diferentes espacios. Sobre todo lo que fue en la carrera de trabajo social para mí fue un preámbulo, fue un acercamiento a otras formas de vida, a otros aprendizajes muy amplios, muy vastos, con una juventud que tienes proyectos y que quieres mejorar las condiciones de vida de las personas. En mi caso soy trabajadora social, la profesión de trabajo social pues es una labor muy loable, una labor que te ayude, que te acerca al desarrollo de las personas, al bienestar de las personas, esta parte humanística. Y en esta profesión también encontré pues personas como estos self que te van espejeando, que te van apoyando, que te van impulsando, como lo pudo ser en su momento algunas de mis docentes en trabajo social, que bueno, son mujeres reconocidas y son mujeres que pues han estado ahí apoyando todo un equipo obviamente de profesoras. Puedo hablar de la maestra Judy Guerrero, de la maestra Aurora Cervantes, de la misma Leti Ramos, de Socorro Becerra, que bueno, fueron pilares muy importantes, mujeres lideresas, mujeres muy enteras y que pues para mí fue como un apoyo sumamente interesante. También comentar que una vez que salí de la profesión me invitaron a cursar, fue mi primera experiencia laboral, a trabajar como docente. Estuve en un tiempo ahí en la Escuela de Trabajo Social y pues fue una experiencia grata. Posteriormente me estuve trabajando y estoy trabajando, llevo 12 años en la administración pública y en el lugar donde llegué, pues llegué porque era un tema que yo elegí. Es un tema de convicción, tiene que ver con un tema donde lo viví en carne propia, que tiene que ver con el cómo conviven hombres y mujeres en todos los espacios. Y en el ámbito comunitario, pues los roles y la asignación es un poco mucho más rígida, más que poco más rígida. Y en ese sentido, pues yo dije, bueno, ¿por qué tenemos que ser así las mujeres? ¿Quién dijo que este era nuestro destino natural? Ser madres, casarnos, quedarnos en los espacios pequeños, en el espacio privado. Y ahí me propuse, yo creo que viene de una misión y de una historia de vida, el comprometerme con otras mujeres y también el ver cómo en estos escenarios tan cerrados, donde hay una naturalización de las normas, de ciertas conductas de desigualdad, de ciertas conductas incluso violentas hacia nosotras, que dije, no, creo que no va por ahí. Siempre hay espíritu un poco rebelde, un poco cuestionador de que hay cosas diferentes y que es el deber de quienes estamos en este camino y quienes estamos impulsando y quienes podemos ofrecer otras alternativas de vida a otras mujeres, a otras personas que a lo mejor por los espacios en los cuales viven o en los cuales se desarrollaron pues no llegan del todo. El vivir o el haber crecido en un ámbito local, un ámbito rural, un ámbito urbano, pues también determina ciertas oportunidades, también determina ciertas formaciones. Entonces hay muchas condiciones que pues a lo mejor muchas mujeres no tienen o no tuvieron, y pues creo que es una obligación y para mí es un compromiso el poder acercarnos. Por eso en el ejercicio de la administración pública desde hace 12 años me he estado desempeñando sobre todo en el tema, en la formación de género, en la formación y la convicción de eliminar la violencia contra las mujeres y en la convicción de empoderar a las mujeres. El trabajo siempre va encaminado a ese fin, al hacer y reconocer el valor tan importante y el rol y los papeles que las mujeres desempeñan en la vida cotidiana. ¿Por qué eliges esta rama como maestría de la psicoterapia familiar y de pareja, Berta? Tiene que ver con el perfil, desde luego, tiene que ver con la personalidad. Yo lo decía, mi perfil es totalmente humanista y lo que tiene que ver con la psicoterapia familiar. ¿Socialmente veías alguna necesidad en esta materia? Sí, ¿en qué sentido? Finalmente, y lo he comprobado mucho en el tema profesional, ¿no? Podemos hacer muchos programas, podemos implementar leyes, pero cuando vamos a aterrizarlo a la psique humana, a la conciencia, me doy cuenta de que tenemos que ir destejiendo aquello tejido, aquello construido, aquello que has interiorizado y que le tienes que dar otra lectura. Y para mí fue un área de oportunidad muy amplia, un área de oportunidad muy rica el poder llegar precisamente al trabajar por la salud mental. Creo que si llegamos a esta parte medular de lo que tiene que ver
la salud mental como tal de las personas, podemos ir cambiando muchas pautas. Sí está la formalidad y es importante, pero también es importante el dentro. Como está el dentro, está el fuera. Y la parte de la formación como psicoterapeuta familiar y de pareja, para mí fue una herramienta más de mi formación profesional para unarlo a este tema que tiene que ver con el eliminar, sobre todo el tema de violencia, eliminar estos obstáculos o estas brechas que sí están en lo real, pero que también están en lo simbólico, que también están en lo interno. Entonces tenemos que empezar de dentro para poder ir moviendo el de afuera. Es un poco el sumarnos con esta profesión. ¿Cómo ha cambiado tu vida el dedicarte profesionalmente a esto? ¿Cómo influyó? Influye y te mueve. El estar en contacto con otro ser humano te enriquece, tu humanidad se conecta con la humanidad del otro. Es un gran compromiso también cuando estamos frente a algún paciente, a alguna paciente, es una gran responsabilidad porque no estamos con algo menor, estamos hablando de la vida y de la intimidad de las personas. El poder contactarte con la vida de las demás, con la humanidad de las demás personas y ser empática a la situación, te da la oportunidad de precisamente a través de las herramientas teóricas y profesionales poder ayudar a esta persona para que pueda salir de esa situación que a veces vemos tan natural. Ella actúa así porque así es, y no, actúa así porque hay condiciones que la llevan a actuar de esa manera, hay simbolismos, hay una condición psíquica que le impide, por ejemplo en el tema de violencia, que le impide ver que está siendo violentada. Desde luego la profesión como tal de psicoterapia familiar y de pareja me permite el acercarme y el hacer una lectura del sistema individuo, del sistema mental, del sistema familia, pero también del contexto social. Y se suma sobre todo o se hace relación el tema, sobre todo el tema de violencia en pareja, cuando vemos una dinámica un tanto desigual y un tanto de prejuicio a otra, vemos cómo el ser humano en esta relación dual, cómo se vincula de manera patógena y cómo en esa relación patógena puede autodestruirse. Entonces también ahí está la solución. A través de esa relación patógena de pareja, puedan ellas recobrar su confianza y puedan poner sus límites y puedan asumir su responsabilidad y compartir la responsabilidad del otro. Finalmente también es importante entender que esta cuestión de la psicoterapia nos ayuda a confrontar a la familia, a confrontar al individuo y a integrar al individuo, a la sociedad y a sí mismo. Berta, vamos a hacer una pausa, será muy breve y volvemos. Estamos en Creadoras conversando con Berta Goitia Hidalgo, ella es maestra en psicoterapia familiar y de pareja. Ya volvemos. Esto es Creadoras, la presencia de la maestra Berta Goitia Hidalgo, aquí con nosotros. Ella se dedica a la psicoterapia familiar y de pareja. Berta, ¿qué cargo ocupas actualmente? ¿A qué te dedicas? Actualmente soy servidora pública, trabajo en la Secretaría de las Mujeres en el tema de género y en el departamento de capacitación. Soy la jefa del departamento de capacitación y mi trabajo de manera cotidiana tiene que ver con impulsar programas educativos que transformen la parte de los modos, las conductas sociales en torno a estas desigualdades de género. Principalmente el motor principal o lo que estamos promoviendo desde esta área tiene que ver con la igualdad, el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces eso es lo que desempeño en esta dependencia. ¿Qué tan difícil es, Berta, influir en las mujeres zacatecanas en este sentido? Porque culturalmente tenemos un arraigo muy fuerte y muchas veces la resistencia quizá inconsciente la tenemos nosotros. ¿Cómo ha sido esta lucha, este trabajo con las mujeres zacatecanas?
Ha sido toda una lucha, ha sido todo un proceso complejo, desde luego, pero sumamente enriquecedor. Efectivamente hay ciertas normas ya muy establecidas, ya como muy naturales, pero sin embargo también puedo ver que cuando uno trabaja de manera constante y uno va y habla y uno comenta y uno puede poner la teoría de género y dice, bueno, esto te explica la condición, el por qué hombres y mujeres viven en condiciones diferentes y que no es natural y que es de alguna manera anormal que las mujeres dependan hasta para transitar de manera libre y que no es normal que las mujeres puedan ser acosadas en la calle simplemente por tener un cuerpo diferente. Entonces empieza la conciencia de las mujeres. Las mujeres hay mucho menos rigidez para la aceptación de estos temas. A quien mueve es al patriarcado, y cuando me refiero al patriarcado no me refiero a los hombres, me refiero a la estructura en torno a donde se favorece una cierta figura con ciertos patrones, llámese estos patrones autoridad, dominio, control, riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, quien tenga esos patrones es a quien resiste. ¿Por qué? Porque en el tema de género, precisamente lo que estamos buscando es la eliminación de cualquier forma de desigualdades que te ponga en una cuestión de desventaja ante una situación o una condición donde te empeore o te entorpezca el poder llegar a las mismas oportunidades que cualquier otro ciudadano o ciudadana. Entonces, sí hay resistencias, desde luego que lo hay, en todos los ámbitos, no solamente vamos a lo local o a lo comunitario, no solamente en la familia, también lo vemos en las instituciones, también lo vemos por los doctores, también lo vemos por las doctoras. O sea, esto tiene que ver con una cuestión obviamente de cultura, pero sin embargo yo vuelvo a insistir y yo creo que con eso me quedaría la parte de la conciencia y del reconocimiento de muchas mujeres, que cuando ven que hay una explicación de fondo y que eso que creían natural no lo es tanto y que hay otras formas de cómo relacionarte y que esas formas de relacionarte te traen mucho mejores beneficios personales, familiares y comunitarios, entonces creo que se siembra la semilla y desde luego se empiezan a hacer varios cambios. Es un trabajo, para mí es un trabajo muy enriquecedor, de verdad es un trabajo que llena, es un trabajo que te ennoblezca, que te permite llegar a la parte del valor humano, que es algo para mí sumamente importante en todo desarrollo. Y volvemos a esto, ¿no? Cuando hablamos del impulsar a las mujeres, estamos hablando también de impulsar a las naciones. No solamente es Juanita Pérez, no solamente es una mujer allá en una casa, tiene que ver con esta mujer que se relaciona en un ámbito comunitario, escolar, laboral, y que esa mujer de manera cotidiana está aportando, y que mientras la mitad de esa población se sumen estas Juanitas o estas Martas o todas estas mujeres vivan en una situación no igualitaria, estamos hablando de poco desarrollo en las naciones. Ese es el tema medular. Estamos hablando de poco desarrollo humano, pero también estamos hablando de poco desarrollo económico, político, social y de cualquier índole. ¿Cómo ha evolucionado en estos más de 10 años que tienes en el servicio público esta cuestión en las mujeres? ¿Cómo ha permeado esta lucha ardua de la que hablas? ¿Qué tantos frutos ha rendido? Durante estos 10 años, desde luego, ha sido todo paulatino. En el ejercicio que he estado al inicio, cuando yo inicié trabajando, inicié en un centro de atención como trabajadora social, que es una de mi formación. Posteriormente en la parte de psicoterapia y finalmente en la cuestión en algunos programas de coordinación con dependencias en programas y finalmente con la parte de capacitación. Lo que te puedo decir en los frutos que uno pueda ver, los ve de manera constante, lo ve en terapia, lo ve enfrente de la persona que te puede reconocer, no solamente la cuestión de gratitud, no tiene que ver aquí con una cuestión del calidez en el servicio o que nos estén haciendo el favor, finalmente somos funcionarios, somos profesionales. Me refiero a esta cuestión del cómo a través de el apoyo o la instrucción o el método que podamos estar implementando en estas mujeres,
mujeres puedan ellas estar haciendo cambios en sus vidas particulares. Y entonces vemos de repente que mujeres que en un momento vivían violencia, pues ya no lo están y ya están cursando una carrera o ya tienen un proyecto productivo o ya se están organizando en la colonia o ya tienen una asociación. Entonces las ves activas, las ves empoderadas, las ves haciendo su vida de manera personal y de manera productiva a los demás, en el servicio a los otros. Entonces esta parte de los frutos que yo puedo decir, pues te puedo decir miles de mujeres capacitadas, miles de mujeres atendidas, pero si puedo hablar de estos casos específicos donde ha habido una transformación en las relaciones, creo que eso es lo que más cuenta y eso es con lo que de manera personal yo me quedo como satisfacción muy plena de ver las transformaciones de ellas, ¿no? De la conciencia, de otros hábitos, de otras formas, de cómo se miran, de cómo se hablan, de cómo se valoran. ¿Tienes alguna historia que te haya marcado particular y profesionalmente sobre este cambio, sobre esta influencia que ha ejercido esta nueva mentalidad de las mujeres zacatecanas? Sí, en el caso, en uno de los municipios, cuando recién trabajábamos, había una mujer que ella vivía en una situación de violencia, estuvo recibiendo atención, orientación, asistía a algunos temas en algunas capacitaciones y posteriormente me tocó no sé si pueda comentarlo, me tocó verla en unos puestos ya de toma de decisiones y ella comentaba que esto surgió a partir de ello, ¿no? Que el cambio, la transformación que ella empezó a vivir y los cambios de hábitos surgió precisamente en el escuchar desde el simple hecho de decir la violencia no es normal, la violencia es un delito, la violencia se castiga, hay instituciones a las cuales puedes acudir, entonces empezó esta búsqueda y llegó el momento en que ella se comprometió y fue una de las pioneras, fue una de las mujeres como más activas y que se convirtió en su momento como promotora de la no violencia y posteriormente tuvo un cargo a nivel municipal donde promovía la eliminación de la violencia. Creo que ese para mí fue un ejemplo clave de que se puede hacer las cosas. Yo cuando la escuchaba en esta parte del relato de la historia, dice, es que a veces me siento hasta incongruente. ¿En qué sentido? Escucho, hablo, pareciera que todo está normal, pero yo sé que algo está pasando y en el momento en que yo quiera de verdad hacer un cambio es cuando yo ya deje de vivir esa situación de violencia, situación de desigualdad y entonces pueda con mi ejemplo decirles a otras mujeres que se puede cambiar. Entonces ella lo logró, ella se convirtió en esa mujer que quiso ser el ejemplo para otras, que pudo dar testimonio de su vida no tan grata, pero que ahora estaba desde el otro lado, promoviendo y empoderando a mujeres para que cerraran estos ciclos patógenos de violencia. Ese es un ejemplo que para mí fue muy, muy grato. Habrá otros que pues, afortunadamente no son tan gratos como ellos. Ha habido unos temas por ejemplo, en el tema del trabajar con mujeres en el Cerezo, para mí es un tema, es un grupo muy, muy especial, es un grupo muy complejo, pero cuando hablas y ves las historias, decían en terapia, válgame y respeto la expresión, dice, pues antes nos criaron, ¿no? O sea, son mujeres que han sido abandonadas, han sido mujeres que han sido objeto, que no han sido sujeto en ningún momento y no se está justificando, desde luego que no, pero se explica la situación. Y cuando trabajas con ellas y tratan de hacer un reconocimiento, incluso ellas hacen intentos de poder salir, a veces se dan cuenta de que lo que las llevó ahí fue el contexto. No fue de alguna otra manera el hecho de, más bien fue el hecho de haber nacido mujeres. Dice, fue la niña que fue prostituida, la niña que fue abandonada, la niña que era explotada, etcétera, etcétera. Sobre todo en el tema de mujeres también es un tema que en lo personal a mí siempre me ha movido por los temas que ahí se trabajan y las vidas que estas mujeres tienen. ¿Qué falta, Berta, en las familias zacatecanas? Porque definitivamente es ahí donde se gesta esta situación cultural para con las mujeres y con los hombres, para con las niñas y con los niños, las hijas y los hijos. ¿Qué nos falta a nosotros al interior de la familia para sembrar esa semillita de igualdad y no ver
esa diferencia que quizá no de manera voluntaria o consciente muchas veces hacemos, pero que desde ahí ya dejamos al niño llegar un poco más tarde, por la noche, las niñas tienen que estar a tal hora, o los niños pueden hacer tal tipo de actividades, las niñas no. Son cosas tan comunes como esas, pero desde ahí vamos marcando, desde vestirlos de un color y al otro de otro. ¿Qué tanto nos falta en la familia para comenzar a generar, a trabajar la igualdad en los hijos? Desde luego esto tiene que ver con todo un proceso de conciencia de que efectivamente la familia es un espacio vital donde se tienen que estar construyendo hombres y mujeres íntegros, hombres y mujeres con el igual valor, deberíamos de estar educando, y yo estoy clara que tanto padres como madres de familia tal vez no lo tienen de manera consciente o lo hacen de manera directa o de manera intencional, hacer esta diferenciación en tratos. Pero sí tendremos que estar reflexionando acerca de qué tanto este trato asimétrico pues está generando un prejuicio de oportunidades, de derechos y de trato en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Desde luego que sí tendríamos que estar trabajando en las familias arduamente y tendríamos que estar en todos los sentidos, no solamente, vuelvo a insistir, no solamente es en lo comunitario, no solamente en lo privado, es en todos los ámbitos, ¿no? Porque también incluso me ha tocado en la experiencia laboral que en la cuestión de la conciencia de clase también hay un cierto sesgo y pareciera que no, aquí no pasa nada, aquí sí hay un trato igualitario, aquí no se pone a las niñas a lavar los trastes, pero sin embargo sí se les educa como princesas, sí se les educa desde una condición un poco más subordinada de obediencia, de ciertas pautas, ¿no? Entonces, ¿qué toca? Toca la conciencia, toca a que nos preguntemos, padres y madres de familia, ¿qué quiero como futuro a mis hijos y a mis hijas? Y qué escenario quiero darles para ellas, qué trato, que las calles sean escenarios donde hombres y mujeres podamos participar por igual y podamos andar de manera libre sin estarnos cuestionando, sobre todo nuestras hijas, qué hora tenemos que salir de manera prudente o cómo tendremos que salir de manera prudente para no ser atacadas, cosas por el estilo. Y desde también en la cuestión de generar condiciones y oportunidades, los derechos igual para todos y para todas, ¿no? En cuestión de educación, en cuestión de salud, en igual de condiciones. Yo creo que desde ahí empieza la verdadera igualdad. ¿Para qué? Para que pueda llegar una igualdad sustancial, una igualdad de jure, una igualdad que está consagrada en la Constitución, pero que solamente sea un requisito para proteger en caso necesario, pero que no sea una cuestión de práctica cotidiana. Yo creo que sí tendríamos que estar trabajando de manera consciente, de manera permanente, el cuidar ciertas actitudes que a veces lo hacemos de manera cotidiana y ni cuenta nos damos. Hay tanto arraigo y cierta naturalidad, incluso hasta nuestro lenguaje, desde el no nombrarnos, que pareciera algo sin importancia, pero tiene en la psique tiene una importancia tremenda el que te nombren. Simplemente habla de tu identidad genérica, de identidad como persona. Es como si te dijeran de apodos y pues que no te digan tu nombre, ¿para qué? O sea, si te dicen de un apodo, pues ya entiendes que es para ti, ¿no? Lo mismo, si no te dicen como en lo femenino, también te están anulando. Desde ahí empieza la parte de la igualdad y a veces no lo vemos tan claro. Y en la cuestión de los permisos, en la cuestión de la doble moral, a veces en la familia aplicamos una doble moral tan maravillosa donde un mismo hecho para un hijo es algo de reconocimiento y para una hija es algo de vergüenza, ¿no? Entonces ahí tendríamos que estarnos cuestionando por qué actúo de esa manera y qué prejuicio le estoy dejando, y también hacer análisis. Lo que estamos viviendo no es fortuito, o sea, no aparece de un día para otro, es formativo y también incluso es transgeneracional y a veces tampoco eso lo alcanzamos a ver, ¿no? Bueno, pues ella es la maestra Berta Goitia Hidalgo. Ella se dedica a la psicoterapia familiar y de pareja y pues nos ha compartido muy interesantes experiencias en su vida laboral. Berta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Creadoras e ilustrarnos sobre tanto que falta por hacer en este tema. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted que ha visto este programa. La próxima semana le esperamos nuevamente aquí en Creadoras.